¿Qué tal, amigos? El día de hoy veremos un tema bastante importante. El tema es la división de la historia del Perú. ¿De acuerdo? Bien, mira, para dividir la historia del Perú existen varios enfoques, criterios, opiniones o puntos de vista. Veamos la división tradicional de la historia del Perú. De manera tradicional, la historia del Perú tiene 6 etapas y recuerda el orden. La etapa pre-inca, inca, descubrimiento, conquista, virreinato, emancipación y la etapa republicana. En este enfoque, la primera etapa es la etapa pre-inca y la última etapa es la etapa republicana. El enfoque 2 es el enfoque propuesto por un autor llamado Fernando Silva Santisteban. Este autor propone que la historia del Perú tiene 3 etapas: Perú prehispánico, Perú colonial y Perú republicano. La tercera división es la división económico-social propuesta por un historiador llamado Pablo Macera. Mira, Pablo Macera sostiene que la historia del Perú tiene solamente 2 etapas: el periodo autóctono y el periodo de la dependencia. El periodo autóctono o el periodo autónomo y la etapa de la dependencia. ¿Correcto? La etapa autóctona se inicia desde que el hombre llegó al Perú, hace aproximadamente 20.000 años antes de Cristo o 22.000 años antes de Cristo, y termina con la invasión española en 1532. Se inicia la etapa 2 de la dependencia. Pero la etapa de la dependencia a su vez tiene 3 fases. De la dependencia hispana, desde 1532 hasta 1824, de la dependencia inglesa, desde 1824 hasta 1919, de la dependencia norteamericana, desde 1919 hasta nuestros días, ¿correcto? De tal manera que el enfoque de Pablo Macera es mucho más crítico, es mucho más reflexivo, porque nos hace ver que somos un país dependiente, ¿de acuerdo? Bien, el cuarto enfoque. El enfoque cuarto es el enfoque llamado arqueológico, propuesto por evidentemente los arqueólogos, algunos especialistas dedicados a este oficio también. Es un enfoque mucho más complejo, es un enfoque mucho más especializado, es mucho más detallado, diría yo, ¿no? Hagamos una comparación, ¿te parece? En Europa, mira, en Europa se toma como referencia la aparición de la escritura, ¿o no? De tal manera que en Europa se habla de una prehistoria y de una historia propiamente dicha. Se le llama prehistoria a todos aquellos hechos acontecidos u ocurridos antes de la aparición de la escritura. En Europa es así. En Europa, jóvenes, la prehistoria tiene 2 edades: la edad de piedra y la edad de los metales. Edad de piedra, dividida en paleolítico, mesolítico, neolítico; la edad de los metales, cobre y bronce. Después tenemos la historia propiamente dicha, 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. En Europa es así, tomando como referencia la aparición de la escritura. Fíjate, en el Perú no se conoce la escritura. Entonces, ¿cómo entender la historia del Perú si no hay escritura? Los arqueólogos toman en cuenta la aparición de la cerámica o la alfarería, o sea, el trabajo de la arcilla y el barro cocido en el horno, ¿no? De tal manera que en el Perú tenemos 2 etapas: el llamado precerámico y la etapa de las altas culturas. El precerámico, antes de la cerámica, y las altas culturas o sociedades complejas que sí conocieron la cerámica. Veamos el precerámico, ¿les parece? Mira, si nosotros tomamos en cuenta esta línea de tiempo, ¿de acuerdo? La historia del Perú se inicia hace aproximadamente 18.000 años antes de Cristo, cuando el hombre llegó al Perú, o 20.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Y seguimos en adelante. Entonces, según los arqueólogos, la historia del Perú tiene 2 etapas: precerámico y las altas culturas, ¿verdad? El precerámico tiene a su vez 2 periodos, para entenderlo mejor: el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lítico, litos, piedra. Arcaico significa antiguo. Antiguo, o sea, antes, antiguo. Retomamos. Según el enfoque arqueológico, entonces, la historia del Perú se inicia cuando el hombre llegó al Perú, hace aproximadamente 18.000 años antes de Cristo, 20.000 años antes de Cristo. Desde que el hombre llegó al Perú hasta la aparición de la cerámica es el llamado precerámico. ¿Estamos de acuerdo? Retomamos. Según el enfoque arqueológico, ¿sí?, la historia del Perú se inicia con la llegada del hombre al Perú, entre los 18.000 a 20.000 años antes de Cristo hasta la aparición de la cerámica. Es el llamado precerámico, ¿sí? Bien. ¿Cómo se puede entender mejor el precerámico? Dividiéndolo en 2 periodos: el periodo lítico y el periodo arcaico, ¿correcto? El periodo lítico, litos, piedra; el periodo arcaico, o sea, antiguo, a la aparición de la alta cultura. Profesor, ¿cuáles son las características más importantes del periodo lítico? Recuerda la siguiente característica, porque hay muchas características. Por ejemplo, el periodo lítico se caracteriza porque predomina la economía de subsistencia. Predomina la economía de subsistencia o la economía depredatoria. Significa que en el periodo lítico, jóvenes, las actividades económicas más importantes fueron 2: la caza y la recolección.
La caza y la recolección. Además, dos, predominan las bandas nómades, la vida errante, bandas nómades errantes que evidentemente habitaron tanto en la costa como en la sierra, las bandas nómades, que son las bandas, grupos armados, dedicados a la caza. Por ejemplo, ¿quién es el jefe? El más hábil para la caza. Nomadismo significa errante, vagabundo, van de un lugar a otro, ¿correcto? Siguiente característica. El periodo lítico también se caracteriza porque en esta época, ¿cuál es el hábitat natural de los grupos humanos? Las cuevas, las pampas y los abrigos rocosos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente característica. ¿Por qué los arqueólogos saben que en esa época predomina la caza y la recolección? O la caza fue la actividad económica más importante. ¿Cómo se puede saber, por ejemplo, que en esa época los hombres cazaban y las mujeres recolectaban? ¿Cómo se puede conocer que en esa época se trabajaba en bandas y que se cazaban los animales machos y no las hembras porque se practicó la caza selectiva? No hay escritura, pero ¿sabe qué tenemos? Tenemos el arte rupestre o el arte parietal. ¿Por qué es importante el arte rupestre? Porque permite conocer las técnicas de caza, el tipo de animal que se ha cazado, permite conocer la caza selectiva y también permite conocer hasta las herramientas que se han utilizado para cazar. ¿De acuerdo? Entonces, en el periodo lítico predomina el arte rupestre. El arte rupestre con escena de caza. Caza significa chacu y chacuyo caza. ¿De acuerdo? El periodo lítico y sus características. De todas estas características, amigos, ¿cuál es la más importante? Predomina la economía de subsistencia. Recuerda esto. Jóvenes, desde que el hombre llegó a América y llegó al Perú, ya tenía cierto nivel de desarrollo cultural. Tenía una cultura incipiente, fabricaba herramientas, fabricaba armas, por ejemplo. Eso ya indica cierto nivel cultural. Es una cultura sencilla, pero finalmente cultura. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, en el periodo lítico, ¿cuáles son las principales culturas o cuáles son los principales grupos humanos? Hay varias, pero recuerda, 4 son las más importantes. La cultura Piquimachay, la cultura Paiján, la cultura Lauricocha, Toquepala. ¿De acuerdo? Hay otras culturas más. Pampa Canario, Ranracancha en Cerro de Pasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿este periodo lítico cuándo termina? Este periodo lítico termina cuando se inicia la producción de alimentos, hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo. Hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo se inicia la domesticación del frijol a orillas de ríos y lagos, en los humedales. ¿Sí? La domesticación del frijol inició la llamada producción de alimentos y con ella, ¿qué se inicia? El arcaico, ¿sí? O sea, una nueva etapa, 6.000 años antes de Cristo. Sin embargo, el arcaico, para entenderlo mejor, tiene dos fases. El arcaico inferior, el arcaico superior. La producción de alimentos tiene dos fases o dos etapas. La horticultura y la agricultura. Hay una diferencia fundamental. La horticultura, o sea, la domesticación de semillas a orillas de ríos y lagos, en los humedales, de manera sencilla. La agricultura, ¿qué implica? Implica un incremento en la producción de alimentos, gracias al uso de técnicas, instrumentos y nuevos conocimientos. Pero los horticultores que aparecieron hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo cultivaron semillas, es cierto, pero además practicaron la caza y practicaron la recolección. Significa que su economía es mucho más variada y mucho más compleja. Fueron cazadores, fueron recolectores, fueron horticultores. Entonces, si la economía se va haciendo compleja, también la sociedad. Son horticultores que cuando cazan se van y cuando cultivan semillas se quedan. Son horticultores seminómades hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, del arcaico llamado inferior o inicial. ¿Qué culturas pertenecen al arcaico inferior? En el Perú, las más importantes son dos. Guitarrero 2, a orilla del río Santa, departamento de Ancash, y la cultura Nanchoc, en el alto valle de Jequetepeque, ¿no? En la costa norte del Perú, por si acaso. Bien, entonces no olvides que el primer cultivo domesticado en el Perú es el frijol, el ají, calabazas y payares más adelante. Entonces la horticultura. Sin embargo, recuerda que el conocimiento va de menos a más, ¿sí? Hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, gracias al uso de técnicas, instrumentos, gracias a que el hombre conoce mejor el medio geográfico, el mayor conocimiento de la naturaleza, ¿qué cosa permite? Una evolución de la cultura humana. Hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo se inicia la domesticación del algodón. Es un producto mucho más complejo. Cultivar frijoles es sencillo, cultivar el algodón es algo más complicado. Con la domesticación del algodón, entonces, se inicia una nueva actividad económica, la agricultura, que implica conocimientos, técnicas e instrumentos, un mejor desarrollo cultural, el algodón de varios colores en el Perú, 3.500 años antes de Cristo, y con él se inicia el arcaico superior o el arcaico final.
En el arcaico superior aparecen nuevas actividades económicas, aparece la agricultura, aparece la ganadería. Y con la agricultura y con estas nuevas actividades económicas hay un cambio radical en la vida humana. Cambios económicos, cambios sociales y cambios culturales. Por ejemplo, se incrementa la producción de alimentos, la agricultura y por lo tanto, como consecuencia, la formalización de la vida sedentaria, o sea, la vivienda en un solo lugar. Con los agricultores sedentarios hay una revolución en la construcción de edificios o viviendas. Aparecen las viviendas, aparecen los primeros templos, aparecen los primeros centros ceremoniales, aparecen las primeras aldeas y finalmente la aparición de la ciudad, o sea, las primeras civilizaciones. ¿Qué culturas pertenecen al arcaico superior o al arcaico final? En el Perú tenemos, entre otras, Huaca Prieta en el Valle Chicama, Cotox en Huánuco, la cultura Las Aldas, Chuquitanta, El Paraíso. ¿Cuál es la más importante? Caral. Caral, a orilla del río Supe, en la provincia de Barranca, en Lima. Hagamos un recuento, ¿les parece? Entonces, jóvenes, el precerámico es la primera etapa de la historia del Perú. Tiene dos periodos, lítico y arcaico. El periodo lítico de la economía de subsistencia, el arcaico de la producción de alimentos. El periodo lítico, donde predominan las bandas nómades, el arte rupestre, el hábitat natural, las cuevas y las pampas. El periodo arcaico de la producción de alimentos son dos etapas, horticultura y agricultura, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las culturas más importantes del periodo lítico? Piquimachay o Pacaicasa, vamos a ver por qué, ¿no? La cultura paijanense, la Uricocha, Toquepala y otras culturas más. En el arcaico, en la producción de alimentos, el arcaico inferior con horticultura y el arcaico superior con agricultura. Guitarrero 2, Nanchoc, Santo Domingo, Paracas. En el arcaico superior, Huaca Prieta, Cotox, Caral, Las Aldas, etcétera, etcétera, etcétera. El precerámico se inicia con la cultura Piquimachay. La cultura más evolucionada es la cultura Caral. El origen de la civilización, la ciudad más antigua de América, evidentemente el primer estado del Perú. Es un estado teocrático también. El precerámico, desde el punto de vista arqueológico. Del punto de vista geológico es otra cosa, ¿sí? Veamos el enfoque geológico, ¿sí? Bien, mira, del punto de vista geológico, fíjate la Uricocha, ¿qué antigüedad tiene? 10.000 años antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo. Jóvenes, hace 10.000 años antes de Cristo, cuando aparecía la cultura de la Uricocha, estaba terminando la última glaciación. Se iniciaba el llamado Optimum Climaticum, el fin de la última glaciación, que en el Perú justamente le llaman la Uricocha, ¿verdad? Entonces, con el fin de la última glaciación estaba terminando el Pleistoceno, que se iniciaba el Holoceno. Con el fin de la última glaciación termina el Pleistoceno, se iniciaba el Holoceno. Por lo tanto, la pregunta es esta. ¿En qué periodo geológico se empezó a poblar nuestro país? En el llamado periodo Pleistoceno final. ¿Qué culturas pertenecen al Pleistoceno? Piquimachay y Paiján. Sin embargo, con el Holoceno, con el cambio climático, aparecen nuevas culturas. La Uricocha, Toquepala, Guitarrero 2, Nanchoc y otras culturas más. Yo podría preguntar, ¿cuál es la cultura más antigua del Pleistoceno peruano? Piquimachay. ¿Cuál es la cultura más antigua del Holoceno? La Uricocha, después del cambio climático. ¿Sí? Bien, un dato más. ¿Cuál es la cultura más antigua del periodo lítico? Piquimachay. Del arcaico, Guitarrero 2, o sea, la producción de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El precerámico termina con la aparición de la cerámica hace aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. La cerámica, la alfarería. Jóvenes, no se sabe hasta hoy cómo exactamente aparece la cerámica en el Perú. Algunos autores sostienen que la cerámica es autóctona, es peruana, es de aquí, original. ¿Puede ser? Es una interrogante, no se ha precisado. Otros autores sostienen que la cerámica vino del Ecuador, a partir de la cultura Valdivia. La cultura matriz en el Ecuador fue de origen Valdivia. Puede ser. O sea, eso no se ha precisado todavía. Lo cierto es que con la aparición de la cerámica, según los arqueólogos, se inician las llamadas altas culturas. Las altas culturas o las sociedades complejas. Vamos por acá. John Rowe es un arqueólogo norteamericano que clasificó las altas culturas. Pero clasifica las altas culturas tomando como base ¿qué? La aparición de la cerámica. 2.500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces Rowe sostiene que las altas culturas, ¿cómo se clasifican para entenderla mejor? En horizontes y periodos. Horizontes y periodos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un horizonte cultural? Un horizonte cultural es una etapa en la cual una sociedad, pueblo, impone su propio estilo en el arte de la cerámica, pero a nivel nacional. Por lo tanto, un horizonte cultural es una etapa de homogenización, unificación. Es una unificación cultural, es una homogenización cultural.
pero a nivel nacional. Por eso también le llaman panperuanos. Horizonte, homogeneización o panperuano, ¿correcto? Bien. Pero además John Rowe decía que también hay etapas de regionalizaciones. Regionalizaciones, o sea, periodos. En un periodo tenemos diferentes estilos, pero en una región determinada. Periodos, regionalizaciones o etapa de diversificación. Horizonte, homogeneización, unificación. Periodo, regionalización o diversificación cultural. Un solo estilo en la cerámica, predominan diferentes estilos en la cerámica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esa lógica, ¿qué decía John Rowe? Que las altas culturas se clasifican en 3 grandes horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Llámale primero homogeneización, segundo homogeneización, tercera homogeneización. ¿De acuerdo? Bien. Llámale si quieres horizonte panperuano, segundo panperuano, tercero panperuano. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué culturas pertenecen a los horizontes? En la mentalidad de Rowe, las culturas panperuanas más importantes son 3. Chavín, Wari, el Tahuantinsuyo. Chavín es la cultura más importante del horizonte temprano, a la cual algunos también le llaman el formativo u horizonte temprano. El formativo porque se ha formado la alta cultura andina. Entonces, repito, Chavín es la cultura más importante del formativo, pero no es la única. Hay otras culturas más. Sechín, Cunturhuasi, Pacopampa, Paracas, Vicus, Virú. ¿Pero qué cultura unificó a las demás? Chavín de Huántar, la más importante. Es la cultura más importante en el formativo. En el horizonte medio destaca el Imperio Wari, el primer imperio del Perú. En el horizonte tardío, el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Entre los horizontes están los intermedios, ¿de acuerdo? El intermedio temprano o primera regionalización o primera diversificación. El intermedio tardío, segunda regionalización, segunda diversificación. Recuerda, las culturas de los intermedios, tienen diferentes estilos regionales. La cultura tiahuanaco, la cultura nazca, la cultura moche, la cultura huarpa. Hay otras culturas más. La cultura cajamarca, la cultura lima. Son diferentes estilos regionales. Hagamos una pregunta. Por ejemplo, ¿la cerámica tiahuanaco se parece a la cerámica nazca? No. ¿Verdad? La cerámica tiahuanaco es clásica por el quero. Es una cerámica básicamente monócroma. La cerámica nazca tiene picos divergentes, azapuente, cerámica polícroma, ¿o no? ¿La cerámica nazca se parece a la cerámica moche? No. La cerámica nazca es polícroma, la cerámica moche es bícroma. No hay ningún parecido porque son diferentes estilos regionales. ¿Quién las unificó culturalmente? El Imperio Wari. Pero cuando Wari desaparece como Estado, ¿quiénes heredaron su cultura? Las sociedades en el intermedio tardío. ¿Sí? ¿Qué culturas pertenecen al intermedio tardío o segundo periodo regional? Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas. El reino Sicán o Lambayeque. Los reinos aymaras o los reinos lacustres, el reino Cusco. ¿Quién las unificó culturalmente? Los incas. Y cuando los incas las conquistaron a todos, las integraron. El horizonte tardío, el Tahuantinsuyo. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, muchachos. Veamos ahora las culturas más importantes en el periodo precerámico. Por ejemplo, veamos la cultura Piquimachay, ¿no? De cada cultura, ¿qué es lo más importante? 4 cositas. 1, tenemos la ubicación estudiada por los vestigios y la conclusión. Repito, ubicación geográfica, ubicación temporal, los estudiosos, los vestigios y la conclusión. Sobre todo la conclusión es lo más importante. La cultura Piquimachay geográficamente se ubica en Ayacucho, estamos en la Sierra Sur del Perú, ¿no? Fue estudiada por Richard McNeish, ¿no? Hace aproximadamente 20.000 a 22.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Sí? Richard McNeish. Bien. Cuando Richard McNeish empezó a excavar en las cuevas de Piquimachay, ¿no? Encontró 4 niveles estratigráficos o 4 niveles arqueológicos. El nivel más antiguo es llamado Pacaicasa. El último nivel es llamado Puente. A esta cultura también tú lo conoces como Pacaicasa, ¿verdad? Profesor, ¿por qué Pacaicasa? Porque hace mención al primer nivel estratigráfico o al primer nivel arqueológico. Piquimachay o Pacaicasa, aproximadamente 20.000 a 22.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, en este nivel llamado Pacaicasa o Piquimachay por las cuevas, en realidad, ¿qué se encontraron? Se encontró un conjunto de restos óseos, hueso de un megaterio o perezoso gigante, animal característico de la época. También se encontró puntas líticas o armas de piedra.
Antigüedad, repito, 22.000 a 20.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? ¿Qué decía Richard Manis? Richard Manis decía, son las evidencias humanas más antiguas del Perú. En Pacaycasa no hay restos humanos, hay evidencias de que el hombre ha estado allí. Entonces, constituirían las evidencias humanas más antiguas del Perú. Pregunto, ¿evidencias humanas? Algunos autores han puesto en duda esta conclusión. ¿Saben por qué, amigos? Porque algunos autores sostienen que estos fragmentos líticos encontrados no necesariamente han sido fabricados por la mano del hombre, sino que serían desprendimiento del techo de la cueva que por algún fenómeno sísmico han caído hacia el suelo. Y la naturaleza ha hecho que adquieran esa forma de manera sencilla, ¿no? El megaterio no necesariamente fue cazado. El megaterio tal vez fue a morir allí solo. Entonces, Piquimachayo y Pacaycasa serían las evidencias humanas más antiguas del Perú, según Magnés en su época. La otra cultura es la cultura paiján. Paiján o el paijanés. Ubicación, La Libertad, estamos en la costa norte del Perú. Antigüedad aproximada entre 10 a 11.000 años antes de Cristo, siempre aproximadamente. La cultura paiján o la cultura paijanense ha sido estudiada por muchos especialistas. Por ejemplo, en 1940, Rafael Larco Oile. Rafael Larco Oile trabajó en la zona de Paiján y encontró cerca de 4.000 puntas líticas. 4.000 puntas líticas o puntas de piedra, pero hechas de manera especial. 4.000 puntas líticas cuya base, la base de estas puntas, ¿qué parece ser? Parece una cola de pescado. Larco Oile decía la técnica cola de pescado. Entonces, estas puntas líticas cuya base parece cola de pescado, ¿dónde se han encontrado también? En otros lugares de nuestro departamento. En Quiriguac, o sea, camino, ¿no?, a Cimbal, en la zona de la cumbre, en el Valle de Chicama. Además, a la falda del Cerro Cuculicote. Además, en Nepén. Claro, son datos muy complicados, ¿verdad? Por ejemplo, algunos, ¿cómo le llaman? La tradición paijanense. Entonces, profesor, ¿qué culturas asimilaron la tradición paijanense? Quiriguac, la cumbre, Nepén, Cuculicote, entre otros grupos humanos más de la época. Recuerda, la tradición paijanense, ¿por qué se caracteriza? Por la fabricación de puntas líticas cuya base parece cola de pescado. Sin embargo, en 1970, en la zona de Paiján, ¿quién trabajó? Trabajó Claude Chauchat. Claude Chauchat y además Paul Osa y otros especialistas más. Claude Chauchat encontró 2 esqueletos humanos, sepultados en posición fetal y con restos de fogones o ceniza. Claude Chauchat quiso averiguar la dieta del hombre de Paiján. O sea, ¿cuál había sido su alimentación natural? Claude Chauchat analizó los coprolitos. Se le llama coprolitos a los desechos orgánicos, o sea, al excremento fosilizado, que permite conocer la dieta del hombre de Paiján. Entonces, gracias a los coprolitos se pudo deducir que su dieta en qué consistía: mariscos, peces y de vez en cuando practicaba la caza. Mariscos, peces y también se complementaba con la caza. La cultura paiján. Jóvenes, la cultura paiján por la antigüedad son considerados los restos humanos más antiguos del Perú. Estamos en el periodo lítico. Pero estamos en el periodo lítico pleistoceno. Piquimachay, evidencias humanas más antiguas del Perú. Paiján, los restos humanos más antiguos del Perú. La antigüedad aproximadamente 10.000 a 11.000 años antes de Cristo, antes del último cambio climático. Vino el cambio climático, entramos al Holoceno geológicamente hablando. Pero en el periodo lítico, seguimos en el lítico, ¿de acuerdo? Tenemos otras culturas más, la cultura lauricocha, la cultura toquepala. Veamos la cultura lauricocha. Lauricocha se ubica en Huánuco, antigüedad aproximada entre 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. Las cuevas de Lauricocha, estudiada por Augusto Cardich. Augusto Cardich encontró 11 esqueletos humanos, entre adultos y niños. 11 esqueletos humanos, algunos tenían el cráneo dolicocéfalo, significa cráneo largo. Y además encontró una especie de ajuar funerario. Ajuar funerario significa adorno funerario. Puntas líticas, tierra de color, ceniza, fogones, entre otras evidencias más, ¿no? Entonces, Augusto Cardich se preguntaba, ¿por qué los hombres que habitaron las cuevas de Lauricocha enterraban junto al cuerpo de los muertos las herramientas que han utilizado en vida? ¿Cuál es su lógica? Lo necesitan en el más allá. Lauricocha es importante porque representan las creencias, los primeros entierros funerarios asociados a creencias en el más allá. Repito, representan los primeros entierros funerarios asociados a creencias en el más allá en el mundo andino. Lauricocha practicó la caza y la recolección, ¿no?, en esa época también. La cultura toquepala. La cultura toquepala, jóvenes, se ubica en Tacna, en la serranía de Tacna, exactamente entre Tacna y Moquegua.
La cultura toquepala ha sido estudiada por muchos especialistas, Miomir Bojovic, por ejemplo, Emilio González, por ejemplo, entre otros arqueólogos más, ¿no? Bien, antigüedad aproximada, 7 a 8 mil años antes de Cristo Toquepala. A esta cultura también le llaman Diablo Machay, Toquepala o la cueva del diablo, Diablo Machay. ¿Sí? Bien. ¿Por qué recordamos a Toquepala? Porque ahí se encontraron evidencias de arte rupestre. Arte rupestre o arte parietal con escena de chacuy, chacuy significa casa, con escena de chacuy o casa de guanacos. Ahora, ¿por qué es algo importante el arte rupestre? Recuerda que el arte rupestre que permite conocer el tipo de economía, la casa, las técnicas de casa, por ejemplo, la técnica, por ejemplo, de el desbarrancamiento, por ejemplo. También permite conocer la caza selectiva, porque se cazan los machos y no las hembras. El tipo de animal que se ha cazado, guanacos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante Toquepala? Porque sería el arte rupestre más antiguo del Perú. Otras culturas más que pertenecen al periodo lítico, entre otras, la cultura pampacanario, la cultura ranracancha, la cultura panalauca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre trabaja con 4 porque en el prospecto de admisión de la UNT consideramos siempre 4. Piquimachay, Paiján, Lauricocha, Toquepala. ¿En qué se parecen estos grupos humanos? ¿En qué se parecen? En que practicaron la caza y la recolección, la economía de subsistencia. ¿De acuerdo? No olvides, hay un lítico pleistocénico, hay un lítico holocénico. Lítico pleistocénico, Piquimachay y Paiján. Lítico holoceno, Lauricocha, Toquepala y las que vienen posteriormente. No olvides, ¿cuál es la cultura más antigua del holoceno peruano? Lauricocha. Veamos el periodo arcaico. El arcaico se caracteriza porque se inicia la producción de alimentos en sus 2 etapas, horticultura y agricultura. La horticultura a orillas de ríos y lagos, y la agricultura, que implica instrumentos, técnicas, nuevos conocimientos. La horticultura fue la primera fase de la agricultura, ¿correcto? El arcaico inferior, el arcaico superior. Veamos algunas culturas. La cultura Guitarrero 2, ¿no? La cultura Guitarrero. Bien. Jóvenes, la cultura Guitarrero se asentó en el departamento de Ancash hace aproximadamente 6.000 a 7.000 años antes de Cristo, a orilla del río Santa. Estas cuevas fueron trabajadas por Thomas Lynch. Entonces Thomas Lynch empezó a excavar en las cuevas del Guitarrero y que encontró un conjunto de niveles estratigráficos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. En cada uno de estos niveles encontró diferentes herramientas, evidencias. Por ejemplo, en el nivel 1, Guitarrero 1, ¿qué encontró? Un conjunto de puntas líticas. Guitarrero 1, puntas líticas, por lo tanto practicó la caza y la recolección. Estamos en el periodo lítico, Guitarrero 1. Pero si tomas en cuenta el nivel 2, en el nivel 2, ¿qué encontró? Encontró evidencia del cultivo de semillas, frijoles, payares, el ají. Entonces, Guitarrero 2 inició la llamada producción de alimentos, el arcaico inferior. Thomas Lynch, que decía Thomas Lynch, es el horticultor más antiguo del Perú. Con Guitarrero 2 se inicia la producción de alimentos, se inicia la horticultura. ¿Y qué se inicia también? El llamado arcaico inferior. Otras culturas más, la cultura Nanchoc, en el Alto Valle de Jequetepeque, la cultura Santo Domingo, en las Pampas de Paraca, departamento de Ica. ¿Cuál es la más importante? Guitarrero 2, arcaico inferior. Hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo aparecen nuevos instrumentos, nuevos conocimientos. El hombre conoce mejor la naturaleza. Conoce las características del tiempo, el clima, las características del suelo. Se inicia la domesticación del algodón. El algodón de varios colores, ¿de acuerdo? El arcaico superior. Mira, en el arcaico superior, ¿qué culturas tenemos? Entre otras, las más importantes son 3, Huacaprieta, Cotox y Caral. Veamos la cultura Huacaprieta. La cultura Huacaprieta se asentó en La Libertad, en Magdalena de Cao, a orilla del río Chicama, en el Valle de Chicama también. Esta cultura fue estudiada por Junius Beer por el año de 1947 aproximadamente, ¿no? Junius Beer trabajó en este complejo arqueológico. ¿Por qué le llamaron Huacaprieta? Por el color cenizo, por el color oscuro, ¿no? que digamos que existe en esta zona. El color oscuro, el color prieto, ¿no? Bien, Junius Beer, ¿qué encontró? Encontró evidencias del desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, los que habitaron esta zona de Huacaprieta, ¿qué cosa cultivaron? Cultivaron, entre otros, canzaboca, ají, payares, calabazas. Además, encontró un mate piro grabado. Un mate de calabaza grabado al fuego, un mate piro grabado. También se cultiva el algodón. Ahí se encontró el tejido, uno de los tejidos más antiguos del Perú. Tejido de algodón. Es un tejido de algodón, ¿no? En Huacaprieta, que representa un cóndor con las alas extendidas y en el vientre una serpiente. Evidencias de la agricultura. Entonces recuerda, payares, ají,
calabazas, cansaboca o ciruela del fraile. Además, un mate pirograbado, un tejido de algodón, entre otros elementos más. Se practicó la agricultura. Además, encontró un conjunto de redes empleadas en la pesca y también encontró evidencias de la recolección de mariscos, ¿no? Entonces, ¿qué actividades económicas practicó? Tuvo una economía muy diversificada, una economía mixta. Practicó la agricultura, practicó la pesca, practicó la recolección y también la caza de lobo marino. Entonces, una economía compleja, ¿verdad? Recuerda que cada vez que la sociedad, cada vez que la economía se va haciendo compleja, también la sociedad, ¿no? De todas estas actividades económicas, recuerda, agricultura, pesca, recolección y caza, ¿qué es lo más sencillo para él? La recolección de mariscos. En segundo lugar, la pesca. En tercer lugar, la caza y finalmente la agricultura. Es decir, las tres primeras actividades económicas están asociadas a la caza. Por lo tanto, su economía fue netamente marina. ¿Sí? Bien, entonces, los habitantes de esta región de Huaca Prieta tenían de todo. Tenían un mar muy rico, abundante en recursos, y también tenían un valle muy fértil. Entonces, si aquí tenían de todo, ¿qué dijeron? Aquí nos quedamos. ¿Y qué deciden? Quedarse en ese lugar. ¿Y qué adoptaron? La vida sedentaria. Con la agricultura se formaliza la vida sedentaria. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron viviendas, la vivienda formaron aldeas, levantaron pequeños templos o centros ceremoniales. Huaca Prieta, ¿por qué es importante? Porque representa la formalización de la vida sedentaria en el Perú. Y también representa los inicios del arte textil en nuestro país, Huaca Prieta. La cultura Cotox, ¿no? La cultura Cotox se ubica en Huánuco, en el lado oriental de la cordillera de los Andes, antigüedad aproximada a 3.500 años antes de Cristo. Los primeros estudios fueron hechos por Julio C. Tello allá por el año de 1930, pero lamentablemente Tello falleció y los estudios quedaron inconclusos o incompletos. Allá por el año de 1960 trabajaron algunos arqueólogos japoneses de la Universidad de Tokio, Seiichi Izumi y Kazuo Terada, 1960. Ellos continuaron los trabajos de Tello, ¿no? Cuando Seiichi Izumi llegó a Cotox, empezó a excavar. ¿Y qué encontró? Encontró diferentes niveles. Hay un pequeño problema aquí, porque cada uno de esos niveles tiene un nombre especial. El nivel 1, Cotox Mito. El nivel 2, Cotox Guairajirca. El nivel 3, Cotox Cotox. El cuarto nivel, Cotox Chavín. Son niveles estratigráficos. Hablamos de un guitarrero 1, un guitarrero 2, guitarrero 3. Hablamos de un Cotox Mito, Cotox Guairajirca, Cotox Cotox y Cotox Chavín. Son niveles estratigráficos. En el nivel Cotox Mito, ¿qué encontró? El famoso templo de las manos cruzadas. Templo de las manos cruzadas. En el nivel 2 encontró, llamado Guairajirca, encontró el llamado templo de los nichitos. Entonces, en Cotox, fíjate, hay un conjunto de templos o centros ceremoniales. Pregunto, jóvenes, ¿por qué son importantes los templos? Ojo, recuerda, si hay templos, hay dioses. Si hay dioses, hay una religión formal. Si hay dioses, hay sacerdotes. Y si hay sacerdotes, hay peregrinos que van a los templos o fieles que van a los templos. Dioses, sacerdotes y fieles o peregrinos. Entonces, hay una religión formal. Cotox es importante porque representa la formalización de la religión en un lugar especial, centro de culto. Manos cruzadas y los nichitos, ¿no? Entonces, hay sacerdotes que ordenan a nombre de los dioses. Por lo tanto, hay una sociedad jerarquizada, hay una sociedad clasista. Los sacerdotes ordenan, los fieles obedecen. ¿Cuál es el mecanismo de control? La religión o los dioses. La cultura caral. La cultura caral es la cultura más importante en el precerámico. A orilla del río Supe, departamento de Lima, provincia de Barranca. También le llaman Caral Supe, que antigüedad tiene aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. La cultura caral ha sido estudiada por Rushdie, bueno, y otros especialistas más, Rushdie. ¿Sabe por qué es importante Caral? Porque en Caral tenemos un conjunto de edificios o pirámides truncas, pirámides incompletas, centros ceremoniales, templos. Es importante porque además en Caral hay toda una sociedad organizada. Hay templos ceremoniales, o hay centros ceremoniales, hay viviendas, hay depósitos para alimentos, ¿no? Hay habitaciones para los peregrinos que llegan a Caral. Entonces, ¿por qué es importante Caral? Porque Caral es una sociedad organizada. Caral es la primera civilización del mundo americano. Es la primera civilización de América, es la ciudad más antigua de este continente y una de las ciudades más antiguas del mundo. Pero Caral también, ¿por qué es importante? Porque representa el surgimiento del Estado. Es un Estado de tipo teocrático, donde la religión es el mecanismo de coerción, es el mecanismo de control. Hay sacerdotes, hay fieles o peregrinos. La religión, Estado teocrático. Caral Jóvenes, entonces, es el primer estado y representa también el origen de las clases sociales en el mundo andino. Es la cultura más importante del precerámico, la civilización Caral.
El precerámico termina con la aparición de la cerámica. Se inician las llamadas altas culturas, las altas culturas andinas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, hagamos un repaso del tema que hemos trabajado, ¿no?, en esta tarde. La pregunta 1 dice así. Es una de las características del arcaico superior. Recuerda, el arcaico superior se inicia hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Se inicia con la domesticación del algodón, ¿no? El arcaico superior corresponde a la parte final del precerámico. ¿Y cuáles son las características? Ojo, en el arcaico superior, por ejemplo, aparecen nuevas actividades económicas, aparece la agricultura, la ganadería, y como consecuencia la formalización de la vida sedentaria, la construcción de viviendas, ¿no?, centros ceremoniales, la construcción de templos. Además, en el arcaico superior el conocimiento va de menos a más. Aparecen nuevas técnicas de cultivo, aparecen nuevos instrumentos, el hombre conoce mejor la naturaleza y como consecuencia se incrementa la producción de alimentos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La clave de la letra A. Aparece la agricultura, aparece la ganadería. La clave de la letra A. Veamos la pregunta número 2. El desarrollo de la industria peletera caracteriza a... ¿Sabes a qué se le llama industria peletera? Al curtido de la piel de los animales. En el periodo lítico, el hombre arrancaba la piel de los animales para fabricar abrigos y protegerse del frío. Cuando arrancas la piel de un animal te quedan residuos de carne. Los raspadores permiten limpiar esos residuos de carne para fabricar un abrigo de piel. Por lo tanto, la industria peletera o el cultivo de la piel de los animales, ¿a qué etapa caracteriza? ¿Te dirá? Al periodo lítico, ¿de acuerdo? Lítico peruano, ¿sí? Bien. La pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene que ver con la cultura huacaprieta. Recuerda que la cultura huacaprieta pertenece al arcaico superior. Huacaprieta, Cotox, Caral, Las Aldas, Chuquitante, el arcaico superior, ¿verdad? La cultura huacaprieta se asentó en el Valle Chicama, a orillas del río Chicama, en Magdalena de Cao. Ese yacimiento fue excavado por Junius Beer en 1947. Junius Beer encontró un conjunto de elementos. Encontró viviendas semienterradas, encontró un mate pirograbado hecho de calabaza. Pero también en Huacaprieta se encontraron evidencias del tejido, un tejido de algodón. Un tejido de algodón. ¿Pero qué representa el tejido? Representa un cóndor con las alas extendidas y en el vientre una serpiente. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la letra C de casa, una falcónida. Veamos la pregunta número 4. Es una de las áreas geográficas en donde se inicia el proceso de producción de alimentos en el Perú. Recuerda que la producción de alimentos se inicia en el arcaico inferior. El arcaico inferior, o si quieres el arcaico inicial, hace aproximadamente 6.000 años antes de Cristo. El horticultor más antiguo del Perú, hasta hoy por lo menos, fue encontrado en las cuevas del Guitarrero, en el segundo nivel estratigráfico. Las cuevas del Guitarrero, en el callejón de Guaylas, a orilla del río Santa, según Thomas Lynch. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa D, el callejón de Guaylas. Veamos la pregunta número 5. La cultura Piquimachay, recuerda Piquimachay significa cueva de la pulga, Piqui, pulga, Machay, cueva de la pulga. Se asentó en Ayacucho. La cultura Piquimachay pertenece al periodo lítico. Esa zona fue excavada por Richard McNeish, ¿de acuerdo? Inclusive tienes el año 1969, ¿no? Dice la pregunta así. Los restos arqueológicos hallados por Richard McNeish en el complejo de Piquimachay fueron clasificados en 4 etapas, 4 niveles estratigráficos. Recuerda que el nivel más antiguo es Pacaicasa. Entonces también le llaman cultura Pacaicasa, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nivel más reciente que está al final, ¿no? El nivel más reciente es el nivel puente. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? D de dado, ¿sí? Veamos, chicos, la pregunta número 6. Dice la pregunta 6, es una de las críticas más acentuadas respecto a los restos hallados en Pacaicasa, ¿no? Recuerden en Pacaicasa que se encontraron restos de un megaterio o perezoso gigante y también se han encontrado restos líticos o puntas líticas, puntas de piedra. Pero no hay restos humanos. Estas puntas líticas aparentemente fueron fabricadas por algunos cazadores que habitaron en esas cuevas. Sin embargo, algunos autores sostienen que estas puntas líticas no han sido fabricadas por ninguna mano del hombre, sino que serían desprendimiento del techo de la cueva que cayeron hacia el suelo por algún fenómeno sísmico o algún fenómeno natural, y que la naturaleza caprichosa ha hecho que tengan esa forma. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa es la letra B de buenos, ¿sí? Veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 en realidad es una pregunta bastante complicada, porque a veces las preguntas de los exámenes son así. Es una pregunta de tipo arqueológica, ¿de acuerdo? Dice la pregunta así. Entre los principales yacimientos del periodo lítico destacan, excepto, ¿cuáles son los más conocidos? Piquimachay, Paiján, Lauricocha, Toquepala, ¿cierto, no?
Pero también hay otras culturas más. Por ejemplo, tenemos Pampa Canario, Zumbay en Arequipa, Ranracancha en Pasco, Lauricocha en Huánuco, excepto Jayua Machay. Jayua Machay es una cultura que pertenece al arcaico inferior, contemporáneo a Guitarrero 2, Ananchok. Jayua Machay, arcaico inferior, la clave de la letra E. ¿Sí? Veamos la pregunta número 8. El término arcaico fue introducido en la arqueología peruana en 1953 por... Recuerda que la palabra arcaico significa antiguo. ¿Antiguo a qué? A la aparición de la alta cultura. Y el arcaico tiene dos etapas, inferior y superior, inicial o final. Horticultores, agricultores, ¿cierto? Bien. Entonces, esta palabra arcaico fue introducida en la arqueología en el Perú ¿por quién? Por un arqueólogo norteamericano llamado Gordon Willey. La clave de la alternativa, E. Mira la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice así. En la primera fase del complejo de Guitarrero, hace más o menos 10.000 años antes de Cristo, se destaca por qué. Las cuevas del Guitarrero están a orilla del río Santa, departamento de Ancash. Thomas Lynch excavó en esas cuevas, que encontró 3 niveles. Guitarrero 1, Guitarrero 2, Guitarrero 3, ¿no? Pero 3 niveles ocupados en épocas diferentes. La primera fase, Guitarrero 1, ¿qué encontró? Encontró un conjunto de puntas líticas asociadas a la caza. Por lo tanto, evidentemente pertenece al periodo lítico porque practicó la caza y la recolección. En el nivel 2 encontró evidencia del cultivo de frijoles, Guitarrero 2, el horticultor más antiguo del Perú. Te preguntan por la fase 1, ¿qué encontró entonces? Puntas líticas asociadas a la caza. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa, la letra A. ¿De acuerdo? Bien. Veamos la pregunta número 8. Perdón, pregunta 10. De acuerdo al testimonio de José Antonio del Busto, el surgimiento de la agricultura en el Perú se debe a ¿qué? Recuerda que la agricultura aparece en el arcaico superior. Y la agricultura aparece en el Perú de manera espontánea, de manera autóctona. Es creación de los mismos peruanos. Gracias al uso de conocimientos, técnicas y gracias a que al hombre conoce mejor el medio geográfico, ¿no? Entonces, la agricultura, la domesticación del algodón, según Del Busto, es un fenómeno de paralelismo cultural. Al igual que en otras regiones del mundo, también aparece aquí la agricultura, pero de manera espontánea, original creación de los mismos peruanos. La clave es la letra E. Veamos la pregunta 11. La construcción de las pirámides truncas ubicadas en el Valle de Supe fue dirigida por una élite. Recuerda que en el Valle de Supe, ¿qué cultura se asentó, profesor? Se asentó la cultura caral. ¿Y por qué es importante la cultura caral? El origen de la civilización, el origen de las clases sociales, la ciudad más antigua de América, una de las más antiguas del mundo, y porque Caral es un estado teocrático. Caral significó la aparición del estado teocrático en el Perú. Entonces, según estado teocrático, ¿quiénes fueron la clase dominante? Los sacerdotes. A través de la religión imponen su poder sobre los grupos dominados. A Caral, como le llaman también, la ciudad del fuego sagrado. Entonces, si Caral es un estado teocrático, ¿cuáles fueron los edificios más bonitos que evidentemente se levantaron en esa zona? Son los templos. ¿Ah? ¿A quiénes beneficiaban? A una casta sacerdotal. La clave de la letra C de casa. Veamos la pregunta número 2. ¿No? Dice, el proceso de sedentarismo en los valles interandinos se debió a, mientras que en la región de la Puna es consecuencia de que... Esta pregunta es una pregunta bastante importante para analizarla, correcto. Recuerda que la vida sedentaria significa quedarse en un solo lugar, de manera permanente, ¿verdad? Jóvenes, en la costa, ¿cuál es el factor que influye en la formalización de la vida sedentaria? La riqueza del mar. Gracias a la riqueza del mar, el hombre costeño se queda en un lugar determinado. Por ejemplo, Huacaprieta, por ejemplo, Chilca, por ejemplo, Lurín, que son los primeros sedentarios en la costa. Pero si en la costa el mar influye en la toma de esa decisión, o la riqueza del mar, en la sierra no fue así. En los valles interandinos fue la riqueza de la tierra, o sea, fue la agricultura. Y en las partes altas es la domesticación de camélidos o de auquénidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa es la letra B de buenos. Veamos la pregunta número 3. La pregunta 13 tiene que ver con la pregunta 12. Son preguntas más o menos relacionadas, ¿correcto? Dice, la sedentarización del hombre peruano fue según la región. En la costa del mar, en los valles interandinos la agricultura y en la región de la Puna, en el altiplano, la ganadería. Entonces fue de manera progresiva, según, conforme el hombre fue ocupando los diferentes pisos o nichos ecológicos, de manera gradual, de manera progresiva, de manera lenta. ¿Sí? Bien, entonces, según cómo se fueron ocupando los pisos o los nichos ecológicos, así fue la sedentarización del hombre andino. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la letra B de buenos. ¿Sí? Veamos la pregunta 14.
Dice, en el arcaico superior surge la arquitectura monumental, siendo los edificios de mayor importancia. En el arcaico superior aparece el primer estado teocrático, aparece la cultura Caral, aparece la cultura Kotosh. Y en Kotosh y en Caral, ¿cuáles fueron los edificios de mayor importancia o donde había mayor cuidado para su edificación? Fueron los templos. Los templos o los centros ceremoniales, el templo de los nichitos, el templo de las manos cruzadas, los templos de Caral. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa, los centros ceremoniales. Veamos la pregunta número 15. Dice la pregunta 15 así: es uno de los yacimientos precerámicos en donde se manifiestan ciertos indicios de una religión formalizada y organizada según un estado incipiente. Es un estado incipiente con clases sociales, donde la religión es el mecanismo de coerción, ¿no? Donde se rinde un culto especial al fuego, según Rushdie. Entonces, estas características, ¿a qué cultura te llevan? Estado incipiente, estado teocrático, clases sociales, Rushdie, a orilla del río Supe, en la provincia de Barranca, ¿no? La ciudad del fuego sagrado, ¿cuál es? El origen de la civilización, la clave es Caral, la alternativa C. Siguiente pregunta. En el Holoceno andino, ¿no? Entonces, en el Holoceno andino, recuerda, el Holoceno es la etapa post-cambio climático, después del óptimo climático, ¿no? En el Holoceno andino el paisaje cambió, ¿no? Aumenta la temperatura, el nivel del mar aumenta, ¿no? Hay un descongelamiento en los glaciares, las costas son más angostas. En el Holoceno andino aparece un nuevo paisaje por el clima postglacial. Aparecen nuevas culturas, aparece la cultura lauricocha, la cultura toquepala y otras culturas más. Entonces hay una modificación del paisaje. Una cosa es el paisaje del Pleistoceno, otra cosa es el paisaje del Holoceno. El Pleistoceno, clima frío, glaciaciones. El Holoceno, deglaciaciones, clima cálido. Aumenta la temperatura. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la alternativa B. El Holoceno es el periodo actual, en el cual estamos inclusive nosotros, ¿sí? Veamos la pregunta 17. Dice la pregunta 17, la revolución neolítica se asocia básicamente ¿a qué? Fíjate, la revolución neolítica significa un cambio radical en la vida humana. Es un cambio radical, ¿por qué? Porque aparecen nuevas actividades económicas y con ellas se incrementa la producción de alimentos. Aparece la agricultura, el algodón, aparece la ganadería, la domesticación de auquénidos. ¿Y cuáles son los cambios? La formalización de la vida sedentaria, cambios sociales, la aparición del Estado, la aparición de las clases sociales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa B. Estamos en el arcaico superior o revolución neolítica o neolítico andino. La clave es la letra B. Pregunta 18. Son complejos arqueológicos que reciben influencia de la denominada tradición paicanense, excepto... Es una pregunta complicada, es cierto. Esta pregunta salió en un examen de admisión, ¿de acuerdo? Y evidentemente a veces hay problemas para responderla, ¿no? Porque a veces las preguntas son así, ¿no? Entonces, te están preguntando qué yacimientos reciben la influencia de Paicán. Recuerda que la tradición paicanense, ¿por qué se caracteriza? Por la fabricación de puntas cuya base parece una cola de pescado. ¿Qué culturas tienen la influencia de Paicán? Del periodo lítico. ¿Recuerdas el periodo lítico? La Cumbre, Quirihuac, Nepén, Mocan. ¿Pero cuál es la clave? Pampacanario en Lima. Lima, estamos en la costa central, ¿sí? La clave de la alternativa E. Pregunta 19. Uno de los siguientes acontecimientos corresponde al arcaico superior. Hay varios. Recuerda, el arcaico superior, nuevas actividades económicas, incremento en la producción de alimentos, la domesticación del algodón, centros ceremoniales, el estado teocrático, ¿no? El origen de las clases sociales en el arcaico superior, ¿no? Aparece el arte textil, por ejemplo, ¿sí, no? Entre otras características más. Entonces busquemos la alternativa, ¿verdad? Entonces en el arcaico superior, sociedades clasistas, por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave de la alternativa es la letra A. Veamos la pregunta número 20. Es una de las manifestaciones artísticas más importantes del periodo lítico peruano. Ojo, manifestación artística, ¿de acuerdo? Y ahí está la respuesta, mira. O sea, en el periodo lítico, ¿cuál es el arte que predomina? Es el arte rupestre. El arte rupestre con escena de caza o con escena de chacuy, ¿no? Escena de caza asociadas a ciertas creencias mágico-religiosas. Es una concepción mágica de la caza, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La clave de la alternativa, la letra C de caza. Bien. Hemos terminado, jóvenes, con eso esta sesión de la división de la historia del Perú. Nos vemos la siguiente clase en el tema de las altas culturas andinas. Chao, cuídense.